Es miércoles 24F, 24 de febrero, y hoy estamos todos leyendo en la prensa y viendo las imágenes de los actos de ayer, conmemoración de ese fallido golpe de Estado, afortunadamente, cómo se vivió en el Congreso. Pero antes de que Luis Javier nos vuelva... Es que a mí me gusta mucho tirar de la lengua a Luis Javier en estos capítulos. Vamos a poner las imágenes que han visto todos, que hemos visto muchísimas veces, pero sabiendo que ahí estábamos representados el conjunto de la nación española y que Luis Javier Rodríguez Moroy estaba ahí. Vamos a verlo. ¿Dónde estabas, Luis Javier? ¿Tú? ¿Dónde estabas tú, Luis Javier? Ahora vamos a poner el otro clip que merece la pena, que tiene también sonido, y ahí está, yo creo que lo vamos a ver. ¿Tú dónde te encontrabas? ¿En qué bancada? ¿En qué altura? Yo estaba en el primer tercio, en el tercio de la izquierda según miramos a la pantalla, de la derecha según nos miraba la presidencia, sí. En ese tercio, prácticamente en el pasillo que se juntaba con la parte central, la quinta o la sexta fila. ¿Y ahí qué piensa uno? ¿Qué piensa uno? Primero no da tiempo a pensar, el primer momento es de absoluta sorpresa, de intranquilidad, inmediatamente cuando pegan 4 tiros es miedo, porque es una situación que impredecible y desde luego no dominable, y luego ya a medida que iba pasando el tiempo pues la cosa se iba relajando. Mira, ahí está la ráfaga de es de que tiros, claro, esos momentos, y ver a esos señores uniformados que estaban haciendo esa barbaridad, pues ya digo, primero incredulidad, pero luego miedo, y luego yo creo que bastante rápidamente se fue templando la cosa. Había un transistor dentro de la cámara, nos iban llegando las noticias de lo que iba pasando fuera, las primeras noticias eran alarmantes con los tanques en Valencia, pero después, como digo, pues se iba atemperando, y a medida que pasaba el tiempo se notaba que ellos estaban, creo, más cansados que nosotros. ¿Qué te viene a la memoria cuando te lo preguntamos o cuando haces recapitulación? ¿Habrá algún momento, alguna frase, algún rostro de algún compañero, algo que digas, joder, esto no se me olvida? Bueno, no se me olvida. Yo creo que lamentablemente lo que más queda es el anecdotario, y el anecdotario es lo más frívolo. Sí. Y por lo tanto lo menos destacable, porque también hubo muchas anécdotas. Pero yo yo soy optimista por naturaleza. Mi pensamiento estaba en mi familia, claro. Y que yo estaba convencido de que mi familia estaba bastante más preocupada de lo que estaba yo, por lo menos a lo largo del tiempo y a lo largo del paso del tiempo, pero yo a mi alrededor veía gente muy asustada, algunos de mis compañeros muy asustados. Yo me permitía, eso no se te va, ¿eh? Yo me permitía hacer alguna broma con el compañero, y Ángel Jaime, que estaba a mi lado, compañero y que todos conocéis, y de luego, Luis Javier, pero ¿cómo puedes decir eso? O sea, bueno, pero como digo, eso entra en el ámbito de las anécdotas, pero había mucho temor en mucha gente, y por lo tanto todas las situaciones las afrontamos las personas de una forma o de otra muy distinta. Yo sí que pensé que ahí terminábamos como pasaba, ya habíamos visto pues en las películas o en la historia, en un campo de fútbol o en un teatro, que me parece que estaban allí y tal. De hecho, empezó uno cogiendo su abrigo y al final terminamos todos con el abrigo en las rodillas, que luego no sabíamos qué hacer con él, pensando, era febrero, claro, pensando que podíamos terminar en un descampado, en una cosa. Bueno, como digo, anécdotas, pero la situación para mí, el momento es el momento final, el momento de abrir las puertas y salir. Claro. Ese es el momento. Qué bueno, qué bueno. Quique, en la distancia, tú no habrías nacido seguramente, año 81, pero habrás leído, habrás conocido este capítulo de la historia de nuestro país, ¿no? Sin duda, aparte la etapa de la transición española es una etapa que personalmente me gusta mucho, me atrae mucho. Es una etapa, sobre todo por esta llegada de la democracia, ¿no? Luego de, ya saben que me gusta mucho estudiar el tema. Y pienso, y ayer reflexionaba un poco sobre, claro, la cantidad de españoles jóvenes, 40 años, que no vivieron ningún momento así, ¿no? Y que ya nacimos con la democracia y vemos estas cosas como en blanco y negro, casi, ¿no? Muy lejos.
pero si nos paramos un segundo, ¿se imaginan esto hoy? Claro. O sea, y se te pone la piel de gallina, ¿no? Y bueno, y los festejos de ayer, o la celebración, digamos, de ayer, ¿no? Viendo, bueno, los representantes de las diferentes bancadas, de diferentes partidos, ver al rey. La verdad que toda mi admiración a los congresistas, a los diputados que estuvieron en ese día, y toda mi admiración a todas las instituciones españolas que defendieron la democracia, ¿no? Y que la verdad hoy se puede disfrutar de democracia plena. Aunque lo cuestionan, ¿eh? Ya sabes que hay partidos políticos y representantes públicos de nuestro país que ponen eso en consideración, en cuestión. No es una democracia plena, no... Sí, creo que es más un juego político que un juego político electoral, incluso también marcado por las elecciones catalanas, las últimas elecciones, que una cosa, una cosa real, digamos. Toño, ¿cuántos años Bueno, no, tú estabas, ¿no? ¿Qué recuerdas de Yo aquello? estaba, ¿De la radio, de tu familia? No, estaba saliendo 40 años, de clase de historia, de COU. No me digas. Sí, y teníamos un cura que era rojillo. ¿Porque a qué hora se produce todo? Yo creo que, Luis Javier, que ¿qué cuando hora era? trasciende las 6 de la tarde. 6 menos, Antes, 6 menos 10. Yo creo que Sí. Yo creo que era eso. Entonces, cuando se enteró el hombre no sé cómo, y profesor. salió al patio y nos animó a irnos a casa, sin decirnos más. Y es cuando nos empezamos a enterar. Yo que entonces, pues sí, me gustaba mucho seguir, pues ya tenía esta vocación venenosa que tenemos nosotros, pues en casa, pues ya te puedes imaginar, con la radio puesta y pues ahí con mi madre, me quiero recordar, y pues preocupados. Después me acuerdo que fui a entrenar. Bueno, pues esas cosas, esos días que se te quedan grabados. Claro, porque esto es curioso. Muchos recordamos ya el 23F con estas imágenes que hemos compartido con ustedes, pero esto no se vio en directo. Lo que estuvo en directo fue la radio. Y al principio en la televisión también. sí que dejaron una cámara, ¿cómo se dice? Una cámara fija, hasta que se dio cuenta algún guardia y le dieron la vuelta y la desconectaron. Que es el momento que se veía. Incluso se mantuvo un poco más porque el que tenía que operar esa cámara le dijo que no podía desconectarla porque eso dependía del camión exterior. Eso es. Y el guardia que, bueno, pues que en aquellos momentos era, pues tampoco sabía. Pero lo más importante, yo más allá de la anécdota, opino como Luis Javier, es quedarnos con la trascendencia del hecho. Yo creo que el 23F sirvió, es mi opinión de persona que entonces era pues un adolescente, sirvió para afianzar la democracia en España, gracias a esta gente que estaban allí y que, bueno, pues que... Oye, que joder, que es que ahora parece muy fácil lo que está contando Luis Javier, parece anecdótico, pero es que es un trago estar pensando en tus hijos, en tu mujer, en tu gente, en tu tierra, en tantas cosas que dices que aquí ha habido gente que se ha llevado a muchos por delante y no ha pasado nada. Y entonces, bueno, pues yo creo que fue importante. Y fue importante para que hoy tengamos lo que tenemos. Yo, al margen de lo que dice Podemos de la democracia plena, sí estoy de acuerdo, porque yo creo que la democracia en sí mismo o sea, nunca, es una botella que nunca se llena. Sí, es una la democracia yo creo que es el camino, creo que es el camino y es lo que hay que disfrutar, ese camino, y afortunadamente nosotros estamos en ese camino. Y somos la excepción, es decir, que no todos los países del mundo, la mayoría de los países no disfrutan de una democracia como la nuestra, ni de lejos. Entonces, bueno, lo que yo creo que lo que hay que hacer es, en vez de estar pensando constantemente en ese final que nunca vamos a conquistar, porque nadie va a conquistar nunca la democracia plena, porque es una entelequia. Es decir, podríamos filosofar seguramente mucho más que yo y Luis Javier tal, sobre el tema, pero es ese camino, bueno, pues como en la vida, vamos a disfrutar lo que estamos teniendo poco a poco y vamos a ir ganando, bueno, pues que cada vez la zapatilla nos apriete menos, que podamos... Pues porque la democracia tiene que ir adaptándose a la celeridad de los tiempos. Es que no es lo mismo la democracia para hace 100 años que la democracia para este momento, en una tecnología que cada vez está desarrollándose de una forma o de otra. Hay que adaptarla, regularla y hacernos todos a eso. Pero de todas formas, a una de las cosas que has dicho, que admirabas a los que estuvimos allí y esas historias, yo que soy un valedor absoluto de la política y de los políticos en determinados momentos, por encima de otras proposiciones populistas, los que estuvimos allí, estábamos allí porque no teníamos más remedio, nos tocó y estuvimos, y poco papel activo tuvimos en esa historia. Pero para mí, el momento fundamental que consolidó la democracia fue el día siguiente
que millones y millones Sí, de españoles de en acuerdo. toda España estuvieron en la calle. Y aquellos que se creían que dando un golpe de Estado estaban representando la voluntad de todos, que estaban hartos por el sistema nuevo que se había instaurado y que todavía tenían nostalgia de aquellos tiempos, yo creo que aquellos se tuvieron que convencer en ese momento que tenían que estarse calladitos porque la gente no iba en su dirección y que lo que querían era otra cosa. Y eso para mí fue lo más determinante. ¿Cuál era la mayor tensión de aquellos años? Porque recordemos que ETA mataba a 100 personas al año, cada Hombre, 3 días había un atentado, ¿no? ¿Esa era la mayor tensión? No, ¿O los nacionalismos? ¿O cuál era? ETA, era un país diferente, muy convulso también, ¿no? ETA, Grapo. El Grapo, sí, sí. Yo recuerdo una charla en el Bretón dada por yo no sé si entonces era Federación Empresarial COE o lo que fuera, pero era por grupos empresariales, que aquello era un absoluto mitin reivindicativo del franquismo. Yo recuerdo, porque yo soy religioso, yo todavía soy de los que voy a misa, y además con convicción, y en aquellos momentos los púlpitos en las iglesias eran en algún momento que yo de pegarle un codazo a mi mujer y decir, pero digo algo, claro, ¿qué te pones a decir allí? Había una reacción de algunos sectores que todavía no se habían hecho a la idea de que esto había cambiado. Claro. Y el que lo cambió fue la gente normal, no los poderes. Y en el momento que cambiaron los poderes, entonces había una involución económica, una involución religiosa, una involución política, territorial, etarra, que no solamente era ETA, que estaban los Grapos, que había, bueno, o sea, lo que consiguió hacer Suárez en los 3 años que estuvo, en los 5 o 6 años que estuvo, eso, bueno, no sabremos agradecerlo en la vida. Y lo que hizo el rey en el momento de este golpe de Estado, creo que tampoco. La gran figura, esto es como lo que dicen los psicólogos, ¿no? El elefante en la habitación del que nadie habla. Ayer había un elefante, que era la figura del rey Juan Carlos, en Abu Dhabi, que aunque no estuvo presente, estaba, circulaba, flotaba por allí su presencia. Quique, no sé si tienes también alguna reflexión sobre la situación del propio rey, ¿no? Sí, sin duda estaba, ¿no? El rey no estaba presente en cuerpo, pero estaba presente en la mente de todos. Y de hecho el rey Felipe lo nombra. Lo nombra y lo pone en valor. Me parece que está bien, hay que también valorar a la gente en su momento, ¿no? Y en cada momento particular. Coincido en que sin duda tuvo un rol fundamental en estos momentos tan críticos, ¿no? Incluso también la presidenta del Congreso también no lo menciona directamente, pero sí, lo ensalza. Lo ensalza, sí, tal cual. Creo que hay en ese sentido hay un acuerdo tácito, por lo menos, entre la gran mayoría de fuerzas. Pero es una parte de la memoria que parece que ahora, por el sector más de Podemos, de la extrema izquierda, parece ser que no se puede ser republicano o republicanista y reconocer el papel que en ese momento hizo el rey. Ese es el problema. Yo recuerdo, yo ahora estoy viendo que tú la habrás visto hace mucho tiempo, la serie Crown. Bueno, ahí hay un personaje absolutamente odioso, pero que todo el mundo, derechas, izquierdas y de todos los colores, en un momento dado en el Reino Unido está con él, que es Winston Churchill, que mira que sí es... Pero lo que tú has dicho, hay que juzgar a la gente en el contexto, en el momento. Y yo creo que es fundamental. Vamos, el papel del rey fue absolutamente fundamental. Yo creo que el rey, y lo que ha dicho Luis Javier, lo comparto palabra por palabra 100%, y el rey y la gente que al día siguiente salió. Porque es verdad, porque todos esos poderes fácticos que hasta entonces habían existido, yo creo que en ese año 81 de crisis, es cuando se dan cuenta de que ellos ya no manejan solo los hilos, sino que los hilos los tiene la gente, los hilos los tienen nuestros representantes en el Parlamento. El Parlamento entonces yo creo que tenía otra categoría. Había otro tipo, de verdad, y lo digo además con pena, había otro tipo de representantes, tanto en el Congreso como en el Senado. Y bueno, y luego se demuestra, y luego había otro ambiente en la calle, es decir, al día siguiente salimos a la calle los chavales de COU
y salíamos los que eran de la... Entonces estaba todavía la ORT y había posturas de una izquierda que no se decía extrema, aunque luego eran izquierda tal. Y los demás de derecha, o sea, de derecha democrática, lo que entonces era Alianza Popular, estaba ya la Alianza Popular entonces, que lo recuerda Luis Javier, ¿quién más estaba? Estaba el Centro no UCD, y salimos todos juntos a la calle y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Y aquí, eso hoy por hoy es imposible. Aquí ya no se puede defender ninguna causa. Sin enfadarte, es que aquí para defender la causa ahora mismo, yo que sé, de la hostelería, es que parece que tienes que mantener ya posturas cercanas a Vox. Y lo digo porque yo lo he sentido así. De hecho, me llamó la atención ayer en el homenaje la presidenta del Congreso cómo llamó a ambos populismos, digamos, cómo los apartó, ¿no? A los extremos. Dijo, tenemos que salir de esto, ¿no? Tenemos que escapar de los populismos y volver un poco a la concordia, ¿no? Y esta cosa yo creo que esa fue una de las claves de vuestros tiempos de la política, de aquella política. Y ahora es que es imposible. He dicho la hostelería y no me quiero cerrar ahí. Las protestas de la escuela pública o la escuela concertada, siempre estamos separando, siempre estamos dividiendo, siempre parece que chico, yo creo que esto es mucho más sencillo y... Bueno, no es más sencillo. No es más sencillo. En aquellos momentos había un objetivo común, que era consolidar, hacer un país nuevo, como dijo, es sustituir todas las cañerías y todos los elementos de un edificio, pero manteniéndose la gente viviendo dentro, algo muy difícil. Transformar absolutamente un país, y entonces había objetivos comunes, la gente se sentía involucrada, los de un lado y los de otro, y se podía poner de acuerdo. Además de que entendíamos todos que la democracia y la esencia de la democracia es el diálogo, que el diálogo se entendía como una cesión de cada parte para llegar a un punto común. En el momento actual que oigo, vamos al diálogo, vamos a hacer una mesa de diálogo, vamos al diálogo, yo sé que quien está diciendo eso está diciendo, siéntate conmigo y a ver qué me das. Y haz lo que yo te diga. Y el otro, sí, vamos a dialogar, para que hagas lo que yo te diga. Javier, desde el momento que se sientan a dialogar, y lo único que dicen son, mis líneas rojas son estas. Claro. Si me pones líneas rojas, no yo ya solamente siento mis líneas rojas, es que además vamos a dialogar esto. Pues bueno, claro, si cortas el diálogo desde el primer momento, pues eso es imposible. Había muchas diferencias. Bueno, nos quedan 2 minutitos para finalizar este bloque antes de ir a publicidad, pero en eso que decía Quique, de un cierto mensaje en los últimos días, en las últimas semanas, ahora que han pasado las elecciones de Cataluña, ahora que estamos, parece, también en otro escenario, de recuperar un cierto entendimiento, incluso entre PSOE y PP, que lo estamos viendo en la negociación, en el reparto de los puestos judiciales. ¿Crees que van a avanzar por ese camino? Circula por ahí, lo decía Toño, lo comentaba también Luis Javier, la idea de una ruptura de la coalición entre Unidas Podemos y el A ver, creo hubo varios acontecimientos, ¿no? En el medio. Las elecciones catalanas y los resultados de las elecciones catalanas sin duda generan un movimiento, ¿no? En cada uno de los partidos debido a los resultados. En el PP obviamente que también impacta. Las declaraciones de Pablo Casado, que bueno, que lo que más se rescata era lo de la sede, ¿no? Si vendo o no la sede, pero también da un mensaje mucho más de centro y expresa por lo menos el querer volver al centro, algo que no había dicho hasta ahora. Parecería como que quiere dar pasos. El problema es que el PP a veces quiere dar pasos, pero luego se ve encerrado o en esa encerrona con una derecha más dividida que la que tenía hace otros años. Antes no tenía competencia, digamos, por la derecha, entonces podía aspirar a más. Hoy se ve un poco más complicado. Por el otro lado, Podemos, creo que siempre va a ser este juego de tensión. También, es su estrategia, claro. Creo que es un modo de hacerse notar. Un modo operandi, claro. O sea, cada uno, ellos también están peleando por un electorado de izquierdas, ¿no? Dentro de la coalición. El PSOE no se los puede fagocitar, digamos, comer. Entonces, bueno, se van a posturas un poco a veces más de choque.
Y Toño, y esta es una tertulia en clave riojana, ¿esa situación en el gobierno o en la política nacional puede tener repercusiones también aquí Yo en creo La que, Rioja? yo creo que absolutamente. Vamos a ver. Recordemos que lo que ocurrió en Madrid se trasladó matemáticamente casi al pacto de gobierno en nuestra comunidad. Decía Quique que ocurrieron cosas como las elecciones catalanas. Yo añadiría, primero se aprobaron los presupuestos claves. Aquí ha ocurrido lo mismo, se han aprobado ya los presupuestos. En ese momento Podemos, tanto a nivel nacional como a nivel regional, pierde muchísima fuerza, pierde muchísimo poder, pierde muchísima trascendencia. Trascendencia, yo creo que es la palabra. Entonces, bueno, a partir de ahora su juego es distinto. A nivel nacional tiene que hacerse notar, como bien ha dicho Luis Javier, se reivindica constantemente, lo hace con estas salidas de pata de banco, de que parece que quiere ser gobierno de oposición a la vez, en ese ejercicio de locura política incomprensible. Aquí en La Rioja, por otra parte, tenemos una consejería que yo creo que tienen asumidos quienes están en esa consejería que su vida política no trasciende más allá de este tiempo, que bueno, pues que se acabará y saldrán. Entonces tampoco son capaces de hacer ruido, porque el primer ruido que hagan, si en Madrid hay ruptura, aquí va a ser inmediato. Estoy absolutamente seguro. Todo depende de lo que ocurra en Madrid. Porque además... No, pero si los de aquí no dependen siquiera de Podemos. Ya Los no, de aquí esa es son, otra los de aquí son realidad. una persona que tiene un escaño y Luis se lo Javier, tiene pero ya no asegurado es, con su si candado. el problema no es la consejera Romero, el problema es la presidenta Andreu. La presidenta Andreu no va a provocar, porque bueno, ya todos sabemos su proximidad y su cercanía a las tesis más dogmáticas de Sánchez. Entonces no va a provocarle ni siquiera un dolor de cabeza momentáneo con una ruptura en La Rioja, que tampoco vendría a cuento. Pero si la tiene en Madrid, yo creo que además si Andreu, cuando se va a casa por las noches, yo creo que también se da las que piensa que si tiene alguna posibilidad de volver a reeditar un gobierno de izquierdas en La Rioja, es a partir de una ruptura con Podemos. Y si no, yo creo que es imposible. Y si no, además, es que no está en la calle y no lo está viendo. Luis Javier, y tú estás en la calle, aunque ahora estamos poco, pues pero hablamos con gente... Está absolutamente atada, eso está clarísimo. Está absolutamente atada y condicionada. Y Lo que ese pasa es lastre- que la ruptura nacional de Podemos no tiene por qué influir No, aquí, no. porque aquí lo que hay en la consejería que se dice de Podemos no tiene nada que ver Pero con liberaría, Podemos. liberaría a Andreu, a la presidenta, la liberaría, le dejaría ya campo para decir, bueno, ahora yo puedo romper, si tengo un motivo puedo romper y sentarme a negociar las coyunturas que tenga que negociar con Ciudadanos o con el PP. Yo creo que además aquí ahí tenemos una posición en Ciudadanos ciertamente y en el PP ciertamente que puede ser razonable como para que los asuntos trascendentes se salgan adelante y bueno, y es mi opinión, seguramente ahora muchos ellos mismos lo pueden oír y dicen, es una locura, pero son estas locuras que dentro de un año a lo mejor no son ninguna locura, ¿no? Creo que la ruptura PSOE-Podemos a nivel nacional... ¿A ti te parece verosímil? ¿No va a ocurrir? No. Me parece que las tensiones van a ocurrir. Porque hay quien defiende eso, que eso es solamente una significación del poli bueno y el poli malo. No sé si es una significación, creo que es un intento de captación de votos que Pablo Iglesias ve que se le están yendo con el PSOE. Sin embargo, en política conozco pocos suicidas, digamos. Se llegan a acuerdos, y lo hemos visto. Quieren sobrevivir como sea, ¿no? Gente que parecía que no iba a acordar nunca, termina acordando. Hay las tensiones en política y sobre todo se están dando tensiones en negociaciones puntuales. Si lo seguimos, se están dando negociaciones... Con la ley de vivienda ahora, con... exacto, son proyectos puntuales. Proyectos que además los dos tienen como bandera. Entonces es hasta dónde estiro, ¿no? Hasta qué forzado. Pero no creo que se llegue a una ruptura así. Luis Javier. No, yo muy breve, yo tampoco, pero tampoco porque creo que se necesitan el uno al otro y que la única alternativa del PSOE para poder tener un gobierno, digamos, tranquilo, porque una cosa es tener los presupuestos aprobados, pero otra cosa es ir haciendo las leyes paso a paso y cada día. ¿Y con quién? No vas a hacer ahora este artículo lo pacto contigo, este otro con este otro. Es muy complicado. Yo creo que ellos se necesitan, están cómodos e incómodos en esa situación y que por lo tanto les conviene mantenerse por lo tanto durante bastante tiempo. Otra cosa es que lleguemos a agotar la legislatura. Lo que pasa es que yo creo que si hacemos el análisis desde dentro,
os apoyo a lo que decís y me contradigo con lo que digo antes, pero si lo hacemos desde fuera, es decir, si alguien algún día se plantea qué es lo bueno para los ciudadanos y qué es lo bueno para España, si alguien da un arrebato de inteligencia y de lucidez mental, yo creo que esa ruptura va a llegar. Y yo creo, espero y tengo la confianza de que alguien tenga ese arrebato de lucidez mental. No sé si del Espíritu Santo o del Espíritu de Pablo Iglesias. Este país se arreglaría si hubiera coherencia o sensibilidad por parte de los dos grandes partidos, PSOE y PP, y por lo menos pudieran acordar cosas. Pero si estás viendo que ninguna tiene el mínimo atisbo, si estás sabiendo que se ha hecho una ley de educación que pasado mañana, si llega el PP al poder, va a ser mutada por otra que va a ser completamente distinta. Es que es imposible. Hay 4 cosas que en este país que tendrían que ser obligatoriamente consensuadas, como el Consejo del Poder Judicial, exactamente igual. Pero como eso tendría que consensuarse una ley de educación o una ley de salud o unas cuantas cosas, pero bueno, o un reparto de los fondos europeos. Dicho queda, y aquí se ha subrayado en más de una ocasión, esos acuerdos necesarios en asuntos centrales para no la política, para la vida de nuestro país y el progreso de España. Hacemos una parada y regresamos a la vuelta con más asuntos aquí en La Rioja Directo. Los miércoles, ya lo saben, tertulia con nosotros y con todos ustedes que nos escriben también y que funcionan francamente bien a través de las redes sociales. Hasta ahora.